Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Nos había quedado pendiente resolver nada más sus dudas sobre el último ejercicio de los que nos había dejado para el fin de semana que los finalizara. Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a ver el último ejercicio. Bien, entonces el último tema del que nos faltaba practicar, pues nada más era el de regulación, los limitadores de voltaje, o fijadores de voltaje que habíamos visto en el tema final que ustedes leyeron y vieron el video que yo les grabé. Entonces, tenemos este circuito en donde vamos a considerar que los dos diodos que están en el circuito son ideales y lo que hay que obtener es cuál es la curva característica de transferencia de este circuito. ¿Okay? Es decir, la relación voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo va a conducir este diodo que estoy señalando? ¿Qué voltaje necesitan a la entrada? Señal de entrada para que ese diodo conduzca. ¿Cero? No. Si tiene cero, puede conducir teniendo en serie esta fuente. Porque ahí tienen una fuente de -5 en serie con el diodo, ¿no? Entonces, si ustedes le aplican cero, cuando sea mayor que 5, ¿no? Para que quede polarizado directamente. Exactamente, porque si ustedes le llegaran y le ponen aquí 0 volts de este lado, pues debajo tienen -5. ¿Okay? Entonces, si hacen esa polarización, pues no conduciría el diodo, ¿no? Como recuerden aquí, esta sería la terminal negativa y esta la terminal positiva. ¿Okay? Entonces, lo que necesitan aquí, en este nodo, es un valor de voltaje que sea mucho menor o igual a lo que tenga en el otro extremo, ¿no? Considerando que es un diodo ideal, pues con que haya 0 volts de diferencia con una polarización correcta, pues entonces va a conducir, ¿ok? Entonces nada más para identificarlos, le voy a llamar a este diodo 1 y a este diodo 2, ¿ok? Entonces, lo que necesitan para que conduzca, vamos a poner entonces, el diodo 1 va a conducir si ustedes tienen un voltaje VI que debe ser menor o igual al voltaje de la fuente. Por lo tanto, debería ser menor o igual a -5 volts. Esa sería la restricción de voltaje que necesitan para que conduzca el diodo 1. ¿Okay? Entonces, de esa misma manera, ¿cuál sería la condición para el diodo 2? Cuando sea mayor a 5. Vamos a considerar mayor o igual, considerando que es ideal, entonces puede ser con 0 volts con lo que conduce, entonces vamos a decir que es mayor o igual a 5 volts. ¿Okay? Entonces, esas son las condiciones que yo voy a tener para que conduzca. ¿Okay?
Ahora, una vez que determinamos esas condiciones, pues entonces hay que escribir cuál es entonces el voltaje que yo voy a obtener a la salida en cada uno de esos intervalos que definimos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner aquí las tres condiciones. La primera sería si BI es menor o igual a menos 5. La segunda sería si BI es mayor o igual a 5. ¿Y cuál sería la tercera? Cuando está entre menos 5 y 5. Sería cuando es BI mayor o igual a menos 5. ¿Sí? Ah, no, perdón. Menor o igual. Así es lo que pusimos. Mayor o igual a menos 5 y mayor o igual a 5. ¿Okay? Puedo dejar el menor o igual, mayor o igual, porque como es ideal, pues va a quedar ahí en cero, ¿no? Entonces, pudiéramos dejarlo así o incluso lo pueden escribir nada más con menor y mayor, ¿no? Cualquiera de las dos condiciones va a ser válida. ¿Ok? Entonces, cuando ninguno de los diodos conduce, que es este tercer caso, ¿qué valor va a tener el voltaje de salida? Es decir, de aquí la corriente es cero y acá la corriente es cero. Pues el voltaje de entrada. De entrada. Exactamente. Entonces, como no va a haber corriente, ni va a pasar corriente por acá, pues entonces tendríamos directamente el voltaje de entrada. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, vamos con las otras dos. Vamos a dibujar qué es lo que sucedería. ¿Okay? En el primer caso, estamos diciendo que este va a conducir, ¿ok? Y este, entonces, quedaría abierto. ¿Sí? Entonces, al estar abierto, pues aquí yo tengo una corriente de cero. ¿Okay? Esa sería para la primera condición, cuando el diodo 1 conduce y el diodo 2 no conduce. ¿Okay? Entonces, si el diodo 1 conduce y es ideal, pues entonces sabemos que esto se va a comportar como un cortocircuito. ¿Okay? Esto sería un corto. Y al tener un corto, pues entonces lo único que tengo aquí es un circuito en serie. ¿Okay? ¿Cómo me quedaría entonces el voltaje que yo estoy midiendo entre estos dos puntos, ¿no? Que es el voltaje de salida, es el que se mide entre estos dos puntos. ¿Qué tengo que hacer ahí?
¿Quién me dice que quedaría? Pues si esta es una malla, pues lo puedo escribir, ¿no? Sería el voltaje de entrada, ¿sí? Más, sí, más menos, más menos. Entonces sería 10 kilo ohms de la corriente, menos una caída de 5 volts, ¿sí? Más igual a 0, ¿sí? Esa podría ser una opción, ¿sí? La otra opción, pues es escribirla en función de los voltajes que yo quiero conocer, ¿no? Que son los voltajes de entrada y de salida, ¿sí? Entonces yo podría decir que el voltaje de salida, ¿sí?, es el que yo estoy midiendo de este punto a este punto, pues va a ser igual a el voltaje que tengo a la entrada menos el voltaje de la fuente de 5, ¿sí? Y tengo dos resistencias, ¿no? Entonces la que me interesa es esta de acá, que sería 10 kilo ohms entre la suma de las dos, que serían 20 kilo ohms, para hacer el divisor. Ay, perdón, le puse menos 3 en lugar de 3, entonces, en lugar de kilos por segundo. Entonces aquí, si cancelamos todo esto, cancelamos el 0, pues nos resultaría que el voltaje de salida sería simplemente esa relación. ¿Dudas? Bien, entonces, ¿cómo quedaría el otro caso cuando conduce el diodo 2 y el diodo 1, ¿no? Me quedaría 5 más BI sobre 2. Pues ahora la polaridad de la fuente es positiva. Y ya nada más es- ¿sí? Bien, entonces, a partir de estos intervalos que tenemos, pues nosotros podemos hacer la representación de esa curva de transferencia. ¿Ok? Entonces, el eje horizontal de nuestra curva de transferencia
son los valores que tenemos de voltaje a la entrada. Y el eje vertical son los valores que obtenemos a la salida. ¿Ok? Entonces voy a hacer divisiones más o menos en 5, que es lo que estamos considerando que son la fuente que nos determina cómo se comporta. Entonces, nuestro punto clave pues es el 5, ¿no? Entonces, digamos que sería un punto que nos interesa y el otro sería del lado negativo. ¿Sí? Porque esos son nuestros límites que estamos poniendo aquí en los intervalos, que es el 5 y el -5. ¿Ok? Entonces, cuando estoy entre estos dos valores, entre el 5 y el -5, quedamos que va a ser igual el voltaje de entrada al de salida. Por lo tanto, tendrían ustedes una pendiente de 45 grados. Entonces, más o menos esta sería una línea recta que tendrían por donde están ahí. Y después, pues pueden tomar otro punto, ¿no? Como por ejemplo el 10. Si yo tomo un valor de 10, estoy en este segundo intervalo, que es cuando es mayor a 5. Entonces tendría aquí 10 más 5, 15, entre 2, pues sería 7.5, que es como la mitad de aquí. Y otro. Y lo mismo pasaría del otro lado, pero con signo negativo. Y si toman, por ejemplo, ahora el 15, 15 más 5, 20, entre 2, pues sería 10. Entonces ahora lo que tengo es que la pendiente pues, se hace menos pronunciada. Y lo mismo pasaría hacia el lado negativo. Y entonces, así, dándole más valores, pues van generando su curva de transferencia. ¿Dudas? ¿Dudas? Bien, pues hasta aquí entonces, con estos 10 ejercicios, pues tienen los temas que vimos durante esta tercera unidad, que es la que vamos a evaluar el próximo martes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguno de los temas que vimos? Todo bien.
Bien, pues si no hay dudas, entonces vamos a iniciar con la unidad número 4 del curso. Bien, la unidad número 4 trata sobre los transistores de unión bipolar, o que también se conoce por sus siglas en inglés, los van a encontrar como BJT. ¿Sí? Entonces, un transistor BJT, pues es como si ustedes unieran un par de diodos, ¿sí? Y formaran un dispositivo que ahora tiene 3 terminales. ¿Sí? Entonces, la teoría que ya vimos de los modelos de pequeña señal, del modelo exponencial, son modelos que nos sirven como base para entender cómo funciona un transistor. ¿Sí? Ahora, como voy a tener yo 2 diodos que están unidos en este dispositivo de 3 terminales, pues entonces, dependiendo de cómo estén polarizados ese par de diodos o esas uniones, por eso se le llama unión bipolar, porque tiene esta idea de que son 2 diodos. Entonces, dependiendo de cómo los polaricen, pues yo voy a trabajar en diferentes regiones de la curva característica del transistor. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver aquí ahorita, en esta primera parte de la unidad, es cuál es la estructura del diodo, cuáles son esos modos de operación dependiendo de la polarización, sus símbolos, cuáles son las curvas características, y quizás hasta el cuarto, digamos, el día de hoy, que sería cómo analizarlos utilizando únicamente corriente directa. Ya después veremos cómo modelarlos utilizando el equivalente de pequeña señal, algunas configuraciones básicas que existen de transistores. Después, otro modo de operación, que es usar el transistor como un interruptor, que de hecho esa es la base de la electrónica digital. Y por último, veremos cómo se comporta si lo modelamos con señales ya más grandes, o modelo general a gran señal. Bien, entonces, físicamente un transistor pues es como este que se muestra en la diapositiva. Es un dispositivo que tiene 3 terminales, a las cuales les vamos a llamar emisor, base y colector. ¿Sí? Y yo puedo tener diferentes tipos de materiales que me forman estas uniones, ¿no? Entonces, esta configuración en específico es la estructura que le vamos a llamar NPN, ¿ok? Y es cuando en la base tenemos un material de tipo P y en los extremos, lo que serían los diodos que formarían con respecto a la base, pues sería un material de tipo N y otro material de tipo N en el colector, ¿no? Y así ya tendría flujo de electrones entre estos materiales para poder ver si está polarizado directamente, o si la polarización es inversa, pues ahí veríamos una corriente de saturación en dirección contraria. ¿Sí? Y a las uniones o las líneas divisorias entre los diferentes tipos de material es a lo que le llamamos unión. Y en este caso va a tomar el nombre dependiendo de la terminal a la que estén asociados. Es decir, esta primera que une el emisor con la base le vamos a llamar unión emisor base, y del otro lado tendríamos la unión colector base. ¿Okay? O pueden utilizar las siglas que vienen aquí, que sería EBJ, significa que es la unión emisor base, CBJ, la unión colector base. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Por otra parte, tenemos ahora cuando
el material que está en la base es de tipo N. Aquí tengo las dos configuraciones para compararlas. Esta sería la que acabamos de ver en la diapositiva pasada, que es la NPN. Acá lo que va a cambiar es que ahora en la base tengo un material de tipo N y a los extremos vamos a tener materiales tipo P. ¿Okay? Entonces, esta sería la estructura PNP. ¿Sí? E igual, tengo las uniones, entre la base y el colector y entre la base y el emisor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que el flujo de corriente se da en diferente dirección entre una configuración y otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre esos dos tipos de material, ¿cómo debe fluir la corriente? Del material N al P o del P al N. ¿Cuál es la dirección normal de flujo de corriente? Digamos en polarización directa, ¿no? Que es cuando fluye más corriente. Del emisor al colector. Okay. En el NPN fluye del emisor al colector o en el PNP. Yo digo que en el NPN. No, en el NPN fluye del colector al emisor. Es al revés. En el otro va a ir del emisor al colector. ¿Sí? Bien, entonces ahora, considerando cómo estén polarizadas, vamos a tener tres modos de operación en el transistor de unión bipolar o VJT. Los tres modos que vamos a tener sería el modo corte, el segundo sería el modo activo y el tercero es modo saturación. ¿Okay? La electrónica digital se basa en pasar entre los modos de corte y saturación sin pasar por el modo activo. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes trabajan en electrónica digital, lo que está internamente en el circuito integrado es unos transistores que están polarizados de tal manera que pueda pasar entre el modo corte y saturación de uno al otro, ¿no? Distintamente la dirección, pero sin pasar por el modo activo. ¿Ok? Ahora, el modo activo es el que más se usa en el caso de la electrónica analógica, porque cuando estamos en modo activo es cuando el transistor se comporta como un amplificador. ¿Okay? Entonces, para fines de la materia de electrónica analógica, lo que nos interesa es polarizarlos de tal manera que estemos en el modo activo. Y para la electrónica digital nos interesa estar en los otros dos modos, en el corte y saturación. ¿Okay? Ahora, ¿cómo los debo polarizar? Para que esté en corte, ¿okay? El mismo término corte tiene que ver con que cortemos o no exista corriente, flujo de corriente. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando que son dos diodos, pues entonces las uniones deben estar polarizadas inversamente los dos para que el flujo de corriente sea el mínimo. ¿Ok? Sería nada más lo que nos dé de corriente de saturación, que ya vimos que son corrientes muy pequeñas. ¿Sí? En cambio, el modo activo es cuando debo de tener una unión, en este caso la que está entre emisor y base, debe estar polarizada directamente y la que esté entre colector y base debe estar polarizada inversamente. ¿Sí? Y el tercer modo es cuando es saturación y la saturación significa que haya total flujo de corriente en el transistor. ¿Ok? ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando ambas uniones estén polarizadas directamente. ¿Okay? Denme un minutito, tengo que atender algo y ahorita regreso. Entonces nada más chequen ahorita los modos de operación.
Bien, ya estoy de regreso. ¿Alguna duda respecto a los modos de operación? ¿O algún comentario que tengan hasta ahorita? Bien, bueno. Vamos a ver cuál es la operación entonces. Bien, entonces, considerando estas polarizaciones que les decía, pues entonces yo lo que debo de poder lograr es tener unas fuentes, ¿sí? O agregar fuentes de tal manera que yo logre el flujo de electrones de manera adecuada. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un transistor, como yo les decía, NPN, el flujo de corriente se va a dar del colector hacia el emisor. ¿Okay? Entonces, si observan con las flechas, pues entonces tienen una corriente de colector. Existe aquí la recombinación de electrones que pasan entonces de un material de tipo N a los huecos que haya en el tipo P. ¿Okay? Y después, esos agujeros o esos hoyos son inyectados hacia el siguiente material de tipo N que está hacia el emisor. ¿Okay? Entonces, vamos a ir como está la imagen aquí en pantalla, del lado derecho, que es el colector, hacia el lado izquierdo, que es el emisor. ¿Okay? Entonces, esa es la dirección del flujo de corriente. ¿Okay? Y para eso, pues debemos de tener esa polarización, ¿no? Para que vaya en esa dirección, la unión el colector base debe estar polarizada inversamente. ¿Okay? Y para que vaya ahora del material de tipo P al tipo N, debe estar polarizada directamente. ¿Ok? ¿Eso qué significa en términos de voltaje? ¿Ok? ¿Cómo debe ser el voltaje que está en la base con respecto al emisor? ¿Mayor o menor? Debería ser mayor, ¿no? Porque es donde entra. Exacto. Entonces, para que nosotros vayamos en ese sentido del flujo de la corriente, si esto lo ven como un diodo, pues este es el positivo y el negativo. Entonces, si fluye en esta dirección, es polarización directa. Y efectivamente, el voltaje que ustedes tengan en la base debe ser mayor al que tengan en el emisor. ¿Ok? Y en el caso contrario, para que esté polarizado inversamente, entonces el voltaje que esté en el colector debe ser mayor que el que esté en la base. ¿Ok? Y de esa manera entonces estaríamos teniendo una polarización inversa. ¿Ok? ¿Y está claro? ¿O hay alguna duda? Entonces, si lo vemos así, el voltaje más grande va a ser el del colector, después le seguiría el de la base y el voltaje más bajo debe ser el del emisor. ¿Okay? Ahora, considerando que es un transistor como los que vimos de propósito general, ¿cuál debería ser el voltaje que yo mediría entre la base y el emisor? ¿Cuál sería esa diferencia entre esos dos voltajes? El de la base y el emisor, considerando que es la que está directamente polarizada.
¿Qué voltaje habría entre base y emisor? Hace rato les pregunté si había duda en diodos y nadie dijo nada, entonces, ¿qué voltaje hay? Nadie, no, nadie tiene idea. No quieren hablar. La caída de voltaje y en polarización directa en un diodo de propósito general. ¿No serían los .7? Eso sería 0.7. ¿Okay? Entonces, si yo mido entre la base y el emisor, si está polarizado directamente, vamos a tener 0.7 volts. ¿Okay? Eso es nada más. Lo que haya entre base y colector, pues no me interesa cuánta diferencia haya, mientras sea mayor la que esté en el colector. ¿Okay? Bien. Vamos a ver entonces cómo sería la operación en ese modo activo del NPN. ¿Okay? Entonces, vamos a tener un voltaje base emisor que, como decíamos ahorita, va a ocasionar que el material que tienen en la base, que es el de tipo P, se encuentre a un potencial más alto que el del emisor, que es de tipo N. ¿Okay? Y eso nos garantiza, entonces, si el voltaje que está en la base es más grande que el que está en el emisor, pues se garantiza que esté polarizado directamente. Y por otra parte, en el colector decíamos que el material de tipo N se va a encontrar a un potencial más alto que el de tipo P. Eso significa que el voltaje en el colector es más alto que el de la base. Bien, entonces, ahora si consideramos eso, ¿ok? ¿Cómo voy a calcular las corrientes? ¿Ok? Pues las corrientes las voy a calcular en función del comportamiento que tiene un diodo. ¿Ok? Entonces, la corriente del colector yo la voy a escribir como la corriente de un diodo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, es la expresión exponencial que ya habíamos visto en el caso de los diodos, que es la corriente de saturación por la exponencial, y el voltaje que vamos a considerar, pues es el que está haciendo la polarización directa, es decir, el de la base y el emisor, ¿no? Que son esos 0.7 que mencionábamos ahorita. ¿Okay? Y eso se divide, como ya habíamos visto anteriormente, entre el voltaje térmico. ¿Okay? Ahora, ¿cómo relaciona estas corrientes? El transistor dentro de esa estructura los va a relacionar por medio de una ganancia. Y a esa ganancia le vamos a llamar beta. ¿Ok? Entonces, la corriente de la base va a ser beta veces más pequeña que la del colector. Entonces, ustedes calculan la del colector así y dividen lo que les den el colector entre esa beta y eso les daría entonces la corriente que tienen en la base. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sustituyo esta expresión de arriba del colector, pues obtendríamos
que esta es la forma en la que ustedes van a obtener el valor de la corriente de base. ¿Sí? Y ahora, como lo que yo tengo es un nodo, que veíamos acá en la expresión anterior, ¿ok? Si se fijan, y yo me voy al nodo, aquí tenemos el nodo, donde entonces hacia acá tenemos la corriente de base, hacia acá tenemos la corriente del colector, y aquí llega la corriente del emisor. ¿Sí? Por lo tanto, considerando esas corrientes, pues yo tengo que la corriente de emisor es igual a la suma de las corrientes que salen, que son la de la base, la del colector. ¿Sí? Por lo tanto, pues yo la voy a calcular únicamente como la suma de esas dos corrientes, perdón, la del colector y la de la base. Esa es la forma entonces que ustedes van a hacer para calcular las corrientes de cada una de esas tres unidades, del colector, de la base y del emisor. ¿Dudas? Bien. Ahora, a esa ganancia beta, ¿okay?, se le conoce como ganancia de corriente de emisor común. ¿Okay? Esa es la forma en la que lo vamos a denominar, ganancia de corriente de emisor común. Y ese parámetro beta, pues va a estar determinado por la fabricación del diodo. ¿Ok? Entonces, obviamente ese parámetro nos lo van a dar en función de un determinado punto de operación en la curva del fabricante del diodo, ¿no? Entonces nos va a decir, ese valor de beta para tal transistor en sus hojas de especificaciones, pues tiene tal valor, ¿ok? Ese beta sí tiene variación dependiendo del punto de operación, ¿no? Entonces, no necesariamente es un valor que siempre permanece constante, pero al menos para un cierto rango de operación nosotros lo consideramos como un valor constante, pero si lo quisiéramos calcular con mayor precisión, sí tendría que depender del punto de operación. ¿Okay? Para los problemas que vamos a resolver, pues nosotros lo vamos a considerar que en la región que estemos trabajando, pues permanece constante. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a usar ese valor simplemente en esta fórmula para hacer el cálculo de las corrientes. ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no, profe. Bien. Entonces, si sustituimos también la corriente del colector y la corriente del emisor con estas dos expresiones, pues también podríamos calcularlo, la corriente de emisor, de esta forma. ¿Okay? Ahora, existe otra ganancia, que es la ganancia de base común, que nos relaciona la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Okay? Y a esa le vamos a llamar alfa, ¿okay?, que es la ganancia de corriente de base común, y se calcula haciendo esta operación que sería beta más 1 entre beta. ¿Okay? O al revés, si lo que conozco es alfa, pues entonces beta la puedo obtener como alfa entre 1 menos alfa. ¿Okay? Y entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una beta que vale 100 y hacen esta operación, pues van a obtener un alfa aproximado de 0.99. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden calcular las corrientes, como ven aquí, la de colector y la de emisor en función de alfa o en función de las betas con las otras expresiones que teníamos aquí y en la diapositiva anterior. Esas serían todas las fórmulas que tendríamos para calcular las tres corrientes que nos interesan. ¿Dudas? Ok. Bien. Entonces, si
si modelamos, así como lo estuvimos haciendo en la primera unidad, cuál es el comportamiento que tiene el transistor, de acuerdo a lo que acabamos de hablar, de que una unión se polariza directamente, la otra inversamente, pues lo que vamos a obtener es este circuito equivalente, ¿okay? Donde entre el colector y la base yo voy a tener una fuente de corriente dependiente. ¿De qué depende? Del voltaje base emisor, ¿ok? Y del otro lado, entre la base y el emisor, que es la que va a estar polarizada directamente, lo que tengo es simplemente un diodo, ¿ok? Y ese diodo, entonces, sería el que va a estar polarizado directamente y nos da lugar a lo que es el voltaje de base emisor. ¿Okay? Este mismo modelo, si no lo quiero yo, o no tengo yo información sobre el voltaje emisor, y lo que conozco es una corriente, por ejemplo, la corriente de emisor, entonces también lo puedo modelar como una fuente de corriente que depende de la corriente de emisor, ahora utilizando el alfa, y entonces lo que voy a conocer como dato es la corriente que está fluyendo a través de este diodo. Entonces tengo estas dos alternativas: usar el voltaje base emisor y calcularlo de esta manera, o usar la corriente que está circulando por el diodo, si es que eso ya lo conozco como dato en mi arreglo, y entonces utilizaría la relación entre colector y base, que es la alfa. Perdón, entre colector y emisor, que es la alfa, de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Okay? Entonces tengo esas dos alternativas. Y entonces, en lugar de colocar el transistor, pues yo podría colocar este modelo y hacer el análisis en mi circuito. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, pues esta sería una forma de verlo, que es como si fuera un modelo tipo T, como si fuera una T volteada, o también lo pueden ver de esta otra forma, donde yo tengo la base de un lado, el emisor aquí en medio y el colector del otro lado, y pues tengo las mismas expresiones que en el caso anterior, pero pues simplemente en función de otros parámetros, ¿no? Que en este caso siguen siendo en función del voltaje base emisor, pero utilizando la beta. Y en este caso es cuando lo que conozco es la corriente de base, entonces puedo tenerlo en función de la corriente de base. ¿Sí? Entonces tengo estas dos opciones. Cuando conozco el voltaje base emisor y la corriente de emisor, serían estos dos. O cuando conozco el voltaje base emisor y lo relaciono con la beta, y aquí lo que conozco entonces es la corriente de base, y en función de la corriente de base obtengo este circuito equivalente. ¿Ok? Entonces, esas son las tres opciones que vamos a tener. Cuando conozco la corriente de base, que sería este caso, cuando conozco la corriente de emisor, que es el caso anterior, y en ambos casos también cuando lo que conozco es el voltaje base emisor. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la configuración, pues va a ser más adecuado uno u otro, dependiendo qué es lo que conozca. Si puedo calcular mejor la corriente de base, utilizo estos. Si puedo calcular mejor la corriente de emisor, utilizo el otro. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. ¿Qué va a pasar cuando cambio de transistor? Es decir, cuando ahora lo que tengo es un transistor PNP. ¿Okay? Pues lo que va a suceder es que el flujo de corrientes va a ser en sentido contrario. Ahora voy a ir del emisor a la base y de la base al colector. ¿Okay? Pero las uniones van a estar polarizadas igual. Entre el emisor y la base la voy a tener directamente, y entre la base y el colector la voy a tener inversamente polarizada.
¿ok? Entonces, lo único que va a cambiar en nuestras fórmulas, pues sería la dirección en la que fluyen las corrientes, ¿ok? Van en sentido contrario. Y para el caso de los voltajes, lo que se estila es mejor intercambiar de lugar nada más los subíndices, ¿ok? En lugar de decir el voltaje base emisor, ahora le voy a llamar el voltaje emisor base, ¿ok? Y el orden en el que yo ponga los subíndices, a mí me indica hacia dónde fluye la corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué ventaja tiene hacer ese cambio en nada más los subíndices? Pues que puedo usar exactamente las mismas fórmulas, ¿ok? Nada más cambio el orden de los subíndices y eso ya automáticamente me ayuda a utilizar exactamente las mismas fórmulas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ok? Entonces, vamos a tener la misma situación, ¿no? Debo de tener el emisor ahora en un potencial más alto que el resto de los anteriores. ¿Ok? Si ahora quiero que fluya de emisor a colector, pues entonces ahora el voltaje más alto va a ser el del emisor, luego el de la base y el más bajo va a ser el del colector. ¿Ok? Eso es lo que me va a cambiar a la hora de que yo estoy intercambiando ese orden de los subíndices y del flujo de la corriente. ¿Okay? Entonces, es lo único que deben de tener en cuenta que va a cambiar entre si uso un transistor NPN y si uso uno PNP. ¿Duda? Y entonces, como les decía, sus fórmulas o relaciones, corrientes y voltajes van a ser las mismas, solamente cambiamos los subíndices. Y los modelos equivalentes, pues ahí sí va a haber un cambio. Ahora voy a colocar arriba el emisor, en medio la base, abajo el colector, pero el emisor y la base sigue estando el diodo, nada más que ahora si se fijan, está al revés, ¿no? Porque ahora fluye de emisor a base y la fuente de corriente aparece ahora abajo hacia el colector. ¿Sí? En un modelo o en el otro que habíamos visto. ¿Dudas? Esos serían los únicos cambios que tendríamos en esos modelos que ya hemos visto y las fórmulas quedan igualitas. ¿Dudas? Bien, pues entonces ahora vamos con los símbolos. ¿Ok? Entonces, el símbolo de un transistor va a ser el que se muestra aquí en estas dos figuras. Si estoy hablando de un transistor NPN, pues entonces yo voy a dibujar con una flechita la unión que se debe polarizar directamente, o la que sería el diodo, que polarizamos directamente. Entonces, en el caso de un transistor NPN, lo que se debe polarizar directamente es la unión base-emisor, y por eso aquí aparece la flechita. Y los escribo en ese orden: colector, base y emisor. Y en el PNP, pues entonces los voy a hacer al revés. Voy a iniciar en el emisor, ¿okay? Después va a fluir hacia la base, ¿okay? Y al final llegamos al colector. ¿Okay? Y la flechita ahora entonces va a apuntar entre el emisor y la base, considerando que ahora fluye en dirección contraria a como lo hace en un transistor NPN. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a representarlo dentro de un circuito. ¿Duda? Ok.
Bien, entonces, ¿cómo sería un esquema de polarización que nosotros vamos a representar? Pues entonces lo que debemos de tener es un voltaje entre colector y base, ¿sí?, que polarice esta unión inversamente, y un voltaje un poco más pequeño, por eso lo representamos con este símbolo, que vaya de la base al emisor y polarice esta unión directamente. ¿Sí? Y eso sería la polarización, el esquema de polarización para un transistor NPN, y en el caso contrario, pues tendríamos el emisor, la base y el colector, y ahora entonces el que está polarizado directamente está acá arriba. Decíamos, intercambiamos nada más los subíndices, y ahora el voltaje más alto es la diferencia que hay entre la base y el colector. También, de nuevo, cambio los subíndices. ¿Okay? Entonces, aquí se pueden dar gráficamente una idea de decir, donde estoy acá en el colector, este es el punto de voltaje más alto, luego el medio, y el más bajo es el emisor. Y acá igual, el más alto es el que está arriba, que es el emisor, el del medio es la base, y el voltaje más bajo lo voy a tener. Todo esto referenciado a tierra, ¿ok? ¿Dudas? Bien, entonces, típicamente, ¿qué es lo que vamos a obtener si representamos aquí dónde estamos en la región activa y la región de saturación? Pues observemos las condiciones de operación para cada tipo de transistor. ¿Okay? Yo estoy considerando un transistor NPN, ¿okay? Entonces yo sé que va a estar polarizada directamente esta unión. Aquí tendría 0.7 volts. ¿Okay? De esos 0.7 volts, 0.4 volts, esa diferencia de 0.4 volts, son los que me hacen estar dentro de la región activa. ¿Okay? Entonces, yo mido el voltaje entre el colector y la base, al menos debo de tener estos 0.4 volts aquí para estar en la región activa. ¿Okay? Y para pasar a la región de saturación, pues entonces si yo mido entre el colector y el emisor y tengo 0.3 volts, entonces yo ya estaría pasando al modo de saturación. Esto es lo que hay que cuidar entre los voltajes a la hora de medirlos entre las terminales, ¿no? Entonces, para estar en la región activa, por lo menos voy a tener 0.4 volts entre la base y el colector. Y si yo mido del colector al emisor y ya estoy en 0.3, entonces ya pasé a saturación. ¿Okay? Y en el caso contrario, pues estarían acá los 0.3 entre el emisor y el colector, en sentido contrario. Y ahora del colector a la base serían estos 0.4 volts mínimos para tener o estar en la región activa. ¿Okay? Entonces, estas serían las condiciones de operación que me llevarían a estar entre un modo o el otro. ¿Dudas? Bien, entonces, en resumen, y para que lo tengan en cuenta para cuando hagan el examen, pues este sería un formulario con el cual ustedes podrían calcular todas las relaciones de corriente que acabamos de ver, ¿no? Entre el colector, la base y el emisor. ¿Sí? ¿Alguna duda de todo esto? Antes de pasar a las curvas. Bien, pues entonces
vamos con la curva característica, ¿no? Vamos a tener diferentes curvas características, obviamente relacionando. Yo tengo en el transistor 3 corrientes, colector, base, emisor, y tengo el voltaje base emisor, o tengo los voltajes que hay entre las diferentes terminales, entre el colector y la base, el emisor y el colector, el emisor y la base. Entonces, en función de eso, yo puedo dibujar diferentes curvas características. Esta primera que vamos a ver es la que me relaciona la corriente del colector con la base de emisor. ¿Okay? Entonces, si recuerdan en la fórmula de la corriente del colector, pues yo lo voy a hacer como un diodo. Entonces, si observan, pues es la misma curva que habíamos trabajado ya para el diodo. ¿Okay? Entonces, ustedes van a tener aquí el voltaje en la unión base emisor. Cuando llegue a punto 7 es cuando fluye ya o se incrementa significativamente de manera exponencial la corriente que van a tener en el colector. ¿Okay? Entonces, esta curva característica entre colector y el voltaje base emisor es la de un diodo, ¿okay? Por las mismas fórmulas que acabamos de ver. ¿Dudas? Bien. Ahora, si recuerdan, en el diodo habíamos dicho que los incrementos de temperatura hacen que cambie esa curva, ¿okay? Porque se van a ir duplicando las corrientes de saturación cada que aumento hemos hablado para la corriente en polarización directa, cada 5 grados centígrados que van aumentando se va duplicando esa corriente de saturación. ¿Okay? Entonces, el efecto que va a tener el que haya un aumento en la temperatura es que se va recorriendo más hacia el eje vertical, se acerca más hacia la corriente de colector. Entonces, esta temperatura 1 es mayor que la 2 y la 2 es mayor que la 3. ¿Okay? Entonces, si van disminuyendo la temperatura, entonces se va alejando de este eje vertical, y si la van aumentando, se van acercando cada vez más a este eje vertical de la corriente, ¿no? Entonces, el efecto que tiene es ese corrimiento sobre la curva. Ese es el efecto que va a tener el aumento o disminución de la temperatura. ¿Dudas? Entonces, si estamos hablando de que el transistor está fabricado de silicio también, como lo habíamos visto en el caso de los diodos, en función del voltaje base emisor, va a haber un cambio de aproximadamente 2 milivolts por cada grado centígrado que aumente la temperatura. Va a decrecer ese voltaje, esos 2 milivolts. Bien. Ahora, después tenemos las curvas características que podemos tener entre la corriente de colector y el voltaje que tienen entre el colector y el emisor. ¿Okay? Es decir, si ustedes hacen una variación del voltaje que tienen en la unión base emisor, ¿okay? Y observan cuál es el cambio en la corriente y el voltaje de colector emisor, nos van a dar origen a estas curvas. ¿Okay? Entonces, yo fijo un valor de base emisor, ¿okay? Empiezo a variar ahora el voltaje de colector emisor y veo cómo cambia la corriente. ¿Okay? Entonces, para un valor de voltaje base emisor, tengo esta primera curva, cambio el voltaje base emisor y empiezo a variar el voltaje de colector emisor y tengo esta curva, y así sucesivamente, ¿no? Para diferentes valores del voltaje base emisor, y haciendo variar en este rango alrededor de este eje
el base emisor, entonces yo voy teniendo estas diferentes curvas características. ¿Sí? Ahora, esta primera parte o esta región que está muy cerca de lo que sería el eje vertical, esta es la región de saturación. ¿Sí? Y este valor de aquí, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Que es de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente. ¿Cuánto hay de voltaje entre estos dos? De 0.3. Exactamente. Esta región serían esos 0.3 volts. Es donde yo estaría en la región de saturación, y aumentando un poquito más allá de eso, pues entonces ya estamos en la parte de la región activa, ¿no? Entonces, nosotros donde queremos estar es en esta parte de aquí, para que el transistor se amplifique. ¿Sí? ¿Duda? Ahora, si observan, aquí en esta parte de la curva, cuando ustedes trazan y proyectan toda esta curva hasta que cruce con el eje horizontal, todas las curvas va a tener la característica de que todas van a llegar y cruzar en un mismo punto. ¿Okay? A ese voltaje o ese valor de voltaje negativo en el que van a llegar a cruzar con el eje horizontal, le vamos a llamar voltaje Early. ¿Okay? Y ese es un efecto que, dependiendo de qué tanta precisión queremos que tenga nuestro modelo, lo podemos considerar o no considerar en nuestros modelos. Más adelante veremos dónde precisamente es donde se incluye ese voltaje early, y que ese voltaje early va a estar relacionado con el voltaje, finalmente con el voltaje térmico también. Entonces, esta curva, ¿qué es lo que nos representa? Pues nos representa cuál es la dependencia que tiene la corriente del colector sobre el mismo voltaje de esa terminal, voltaje del colector. De manera alternativa, ahorita vimos, este es el caso para cuando yo cambio el voltaje base emisor a diferentes valores y tengo estas curvas. ¿Sí? Otra forma de hacerlo sería con una fuente de corriente inyectarle diferentes corrientes a la base. ¿Okay? Pues ahora tengo una fuente de corriente, le voy inyectando diferentes corrientes a la base y veo cómo cambia la curva, de nuevo, teniendo como eje horizontal el voltaje de colector emisor y como eje vertical la corriente de colector, ¿no? Y en ese caso, pues van a observar un comportamiento similar donde tengo varias curvas, solo que la pendiente es un poquito más aplanada, pero igual tengo diferentes valores de corriente de base, ¿ok? Y aquí en este pueden observar ustedes entonces cuál sería el punto de operación, ¿sí? Para cuando coincide esta corriente de base con la corriente de polarización en corriente directa. ¿Sí? Aquí es donde tienen este punto de operación Q, por ejemplo. ¿Sí? Y de nuevo, aquí pueden distinguir entre las regiones. Esta sería la región de saturación y a partir de acá la región activa, de nuevo teniendo aquí 0.3 volts de diferencia. ¿Dudas? Bien. Y hacemos o expanden un poco la escala para apreciar con mayores detalles qué es lo que sucede en la región de saturación, pues van a encontrar aquí estas
estas siguientes características, ¿no? Van a encontrar o poder identificar dónde están los voltajes de colector emisor y la corriente que van a obtener en saturación, ¿sí? Que sería este punto que estamos poniendo aquí como X. ¿Sí? Y también va a estar caracterizada la pendiente en ese punto de operación por una resistencia que le llamamos la resistencia de colector emisor en saturación. Entonces, la pendiente es el inverso de ese valor de resistencia, sería la recta que sea tangente a ese punto de operación ahí en la curva. ¿Ok? Y entonces, como habíamos dicho, la región de saturación debe estar aproximadamente a los 0.3 volts, ¿no? Aquí tiene un poquito de variación, pero es aproximadamente los 0.3 volts que habíamos mencionado. ¿Ok? Y va a haber una variación. Yo les había dicho que la beta funciona dependiendo de la parte de la curva donde estén, la beta es diferente. ¿Sí? Entonces, cuando están en la región de saturación, la beta es más pequeña que cuando están en la región activa. En la región activa, la beta es un poco más alta. ¿Sí? Entonces, no necesariamente para todo el transistor se mantiene esa beta, es lo que yo les había dicho, ¿no? Pero cuando estamos trabajando en el modo activo, pues podemos considerarla que es constante y utilizar un valor para calcular todos los valores de corrientes y voltajes en el circuito. ¿Dudas? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser ahora entonces nuestra relación de si incluimos ese voltaje early? ¿Okay? Habíamos dicho que la corriente de colector pues era simplemente la corriente en el diodo, ¿no? Que es esta primera parte que tenemos en esta expresión, ¿no? Esto es la corriente que habíamos dicho que tiene que ver con el diodo. ¿Okay? Si agregamos esa dependencia lineal que nos da el que todas las curvas intersecten el eje horizontal en un mismo punto, que es el voltaje early, pues entonces voy a tener que sumarle esta relación, que es la relación entre el voltaje de colector emisor de ese transistor y dividido entre el valor de voltaje early que tenga. Entonces, obviamente, como este va a ser un voltaje mucho mayor a este, pues va a haber una reducción de la corriente de colector debida al... No, perdón, porque aquí el voltaje early lo estamos considerando sin el signo. Aquí es menos VA. ¿Okay? Entonces, iría directamente con el signo positivo. Entonces, hay un incremento ligero, pero sí va a aumentar la corriente de colector debido al efecto early, ¿no? Va a ser muy pequeño porque obviamente este voltaje early es mucho mayor al voltaje de colector emisor. ¿Okay? Y entonces, la resistencia de salida que ustedes obtendrían, la calcularían en función de la derivada de la corriente con respecto al voltaje base emisor para modelar el punto que estamos analizando ahí en la curva, evaluado en el valor de voltaje base emisor de la curva que estén analizando. Acuérdense que dependiendo del valor de base emisor tengo diferentes curvas. Y ahí entonces, con el inverso de esta relación, obtengo la resistencia de salida, que es la que ustedes medirían del colector a tierra. Si ustedes llegan y miden ahí cuánta resistencia tiene, les va a dar aproximadamente este valor, ¿no? Que sería sumar el voltaje early más el voltaje de base emisor de corriente directa entre la corriente del colector y corriente directa. ¿Sí? Si no consideramos ese voltaje early, pues entonces la resistencia de salida va a ser simplemente esta relación. ¿Sí? Pues, si hay una pequeña variación, considerando que ahora, pues obviamente dentro de la corriente de colector, yo ya no voy a incluir
este término. Este ya no lo voy a considerar, entonces simplemente la corriente de colector sería esta parte de acá. ¿Okay? Y eso es entonces lo que nos hace variar un poquito ahí las corrientes. Y la resistencia de salida es donde tiene el efecto este voltaje. ¿Dudas? Bien, entonces vamos a ver un primer ejemplo de análisis del circuito para verificar lo que estamos hablando ahorita de la polarización. ¿Ok? Entonces vamos a considerar esta forma de polarización que se muestra en el circuito, ¿ok? Donde yo estoy incluyendo dos fuentes de voltaje, una fuente de voltaje de corriente directa que está en el colector, este sería el colector, okay. No, perdón, representación abajo. Exactamente en este punto es el colector, este punto es la base y este punto es el emisor. ¿Okay? Entonces, entre la fuente y el colector estamos colocando una resistencia y entre el emisor y tierra estamos colocando otra resistencia. En la base no hay ninguna resistencia, solamente se está incluyendo una fuente de 4 volts. ¿Okay? Entonces, este mismo diagrama ustedes lo podrían visualizar de esta forma que está aquí. ¿Okay? Y vamos a suponer que en la caída en el diodo es esos típicos 0.7 volts y también que el fabricante nos está especificando que tenemos una beta de 100. ¿Sí? ¿Aquí alguna duda? Ok, entonces, ¿cómo vamos a iniciar el análisis? Pues el análisis yo lo voy a iniciar suponiendo algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que siempre necesito suponer? Y que ya después, si obtengo lo contrario, pues significa que mi suposición fue incorrecta. ¿Sí? Entonces, la suposición que yo voy a hacer siempre es decir que este voltaje que está aquí, entre estos dos puntos, pues es el voltaje base emisor. Es decir, yo supongo aquí una caída de 0.7 volts. ¿Okay? Esa es entonces mi suposición. ¿Okay? Y voy a hacer todo el análisis de tal manera que yo garantice que, pues habíamos dicho que para que esto amplifique, pues yo necesito que el voltaje que está en el colector sea el más alto. Entonces, este voltaje que me dé acá debe ser mayor a este, y este yo ya lo estoy suponiendo que es mayor a este al hacer esta suposición. ¿Ok? Entonces, si este no llegara a cumplir que es más alto que el de la base, pues entonces significa que la suposición que yo hice es incorrecta. ¿Sí? Pero para poder iniciar el análisis, yo tengo que hacer esa suposición. ¿Ok? Bien, entonces, considerando eso, pues yo voy a decir que el voltaje que está en la base, según la polaridad que tenemos, la polarización que tenemos ahí, el diagrama de polarización, ¿cuánto vale el voltaje de base?
Fíjense que todos estos voltajes se miden de la base a tierra, del emisor a tierra, del colector a tierra. ¿Cuánto tengo de la base a tierra? Pues los 4 volts, ¿no? Tengo ahí directamente 4 volts. ¿Okay? Ahora, yo hice la suposición que aquí hay una diferencia entre estas dos de 0.7 volts. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el voltaje del emisor? Pues lo calculo restándole al voltaje de la base la caída que puse. ¿Ok? Porque eso yo ya lo supuse. El emisor va a estar más abajo, 0.7 volts. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el voltaje de emisor? Pues son 3.3. Digamos, 3.3 volts. ¿Sí? Entonces, esos dos primeros parten. El de la base porque ya tengo la fuente y el del emisor porque hice la suposición. ¿Ok? Ahora, para poder completar mi análisis, pues yo necesito calcular el voltaje de colector. ¿Ok? ¿Lo puedo calcular directamente el circuito o qué necesito conocer? Así a simple vista, ¿lo pueden calcular o qué necesitan? ¿Cuál dijo? No lo escuché bien. El que nos falta. ¿Qué nos falta Ah, para saber si está polarizado? sí se puede calcular así, ¿no? Ahí está la... Directamente, Sí, ¿cuánto es? sería de 10. No, y la resistencia que estoy arriba. Ah, ok, sí. Entonces, aquí en este punto, sí tengo 10. Pero en este de acá, aquí hay una caída. Sí, sí, también hay que contar eso. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito conocer? La corriente del colector. Exacto. Entonces, yo sé que aquí va a haber una corriente de colector. ¿Ok? Y entonces, la corriente de colector, hay dos formas de calcularla. Con la corriente de base, ¿ok? Y la beta, o con la corriente de emisor y la alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de esas dos corrientes puedo conocer con la información que tengo? ¿La de la base o la del emisor? La del emisor. Entonces, yo puedo calcular la corriente de emisor simplemente viendo que aquí entre emisor y tierra, pues lo que tengo es el voltaje de emisor y lo divido entre la resistencia de emisor. ¿Sí? Entonces tendríamos 3.3 entre 3.3 kilo ohms. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí yo tengo 1 miliampere. ¿De acuerdo?
Y entonces, ¿qué fórmula voy a usar para calcular IC? De las que les puse ahí en el resumen. Igual me regreso ahí para que lo vean. ¿Cuál de todas estas usaría? La de alfa y B, y E. Bien. Pues necesito esta y la alfa la calculo beta entre beta más 1. ¿Okay? Eso es lo que necesito para calcular la corriente del colector. ¿Okay? Bien. Entonces sería alfa por IE. Alfa es beta entre beta más 1. ¿Sí? Y entonces IE es 1 mili. ¿Sí? ¿Cuánto les quedaría entonces su corriente de colector? .99 miliamperes, casi 1 miliampere. Casi van a ser iguales siempre, pero va a haber una diferencia mínima. ¿Okay? Esa diferencia mínima es nuestra corriente de base. ¿Okay? Esa corriente pequeñita que va a haber de diferencia es lo que ustedes van a tener en la base. ¿Okay? Recuerden que esto lo ven como un nodo donde suman la base y el emisor y forman la de, y el colector les da la corriente de emisor por el nodo. ¿Ok? Bien, entonces estos puntos 99, si yo los igualo a lo que tengo en el diagrama de polarización, pues deben ser igual a los 10 volts menos el voltaje del colector. ¿Ok? Es el que yo quiero conocer precisamente. ¿Sí? Ah, no, perdón. Esta corriente, me faltó ahí en la ley de Ohm, sería esta corriente por RC, es la que nos va a dar entonces esta igualdad. Me faltó. ¿Okay? Por lo tanto, el voltaje de colector, ustedes lo calculan con los 10 volts menos sus 0.99 por 10 a la menos 3 por los 4.7 por 10 a la 3, que es la resistencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo les queda el voltaje de colector después de hacer esa multiplicación y esa red? Si no me equivoco, son 5.3. ¿Verdad? 5.3 volts.
¿Ok? Entonces, se cumple lo que les decía. Este voltaje es el más alto, 5.3. Luego sigue el de la base, que es 4. Por último, el de emisor, que es 3.3. ¿Ok? Ahora, si se cumple eso, decimos, está en la región activa, pero también hay que verificar el voltaje que tenemos entre el colector y el emisor, simplemente para saber que no hayamos caído en la región de saturación. ¿Sí? Entonces, el voltaje de colector-emisor pues sería simplemente la resta entre los voltajes respectivos, ¿no? El de colector y el de emisor. Ahí tenemos 5.3 menos 3.3 y nos da entonces un voltaje aquí de 2 volts. ¿Okay? Porque recuerden que si este valor de aquí se diera 0.3 hacia abajo, entonces estamos en saturación. ¿Okay? Pues nada más hay que verificar esas cuestiones para saber que estamos sobradamente en la región activa. ¿Dudas? Bien, pues si no hay dudas, eso sería todo por la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda respecto al examen del próximo martes. O respecto de su proyecto final, alguna duda que tenga. Ya quedaron definidos, cada equipo ya eligió su proyecto.